Y hoy día entonces comenzaremos nuestra sesión número 6 con el título El mediador y sus naturalezas. Ya, y vamos a ir desarrollando esto a medida que avanzamos en este estudio. Y como el domingo pasado estuvimos viendo acerca de la caída y la creación y la caída del hombre, dijimos que el hombre en su estado original, como había sido creado, fue creado perfecto, ¿cierto? Él por su desobediencia cayó. Entonces quedó, ¿cierto?, estropeada, separada la relación entre él como criatura con su creador. Por lo tanto, necesitaba un mediador. Y la pregunta tal vez que podamos hacernos es, ¿puede la gente salvarse a sí misma o realmente no? ¿Puede la gente buscar al Señor? Y después de lo que vimos el domingo pasado, podemos concluir de que absolutamente el hombre quedó incapaz. Nunca ellos podrán satisfacer, ¿cierto?, la justicia de Dios, ni van a poder expiar por sus pecados, no van a poder justificarse a sí mismos por sus propios pecados a causa de la caída. Entonces, el hombre caído no puede satisfacer la justicia de Dios. Y bajo este principio, digamos, comenzamos esta nueva sesión que el hombre necesita un mediador, ¿ya? Y vamos a ver de qué se trata este mediador y sus naturalezas. Así que tenemos la pregunta número 1 ahí. ¿Cómo salva Dios a su pueblo? ¿Cómo salva Dios a su pueblo? ¿Qué se les viene a la mente? A través de un mediador, ¿cierto? Bueno, Dios salva a su pueblo, ¿cierto? A la humanidad, ¿cierto? Por medio de una fe verdadera en el mediador del pacto de la gracia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Es así como Dios salva a su pueblo. Dice Hebreos capítulo 8, verso 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces Dios salva a su pueblo a través de la fe sola, por la fe verdadera, ¿cierto?, en aquel mediador del pacto de gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿quién nos da este mediador? ¿Quién otorga este mediador? Este mediador, ¿cierto?, viene de Dios, ¿cierto? Viene de Dios Padre. Por medio de él fue ordenado, ¿cierto? Y entonces fue entregado a nosotros por Dios el Padre. Él viene de Dios, fue ordenado por él y dado a nosotros por él. Es decir, estamos hablando de Dios el Padre, ¿cierto? Este mediador es entregado por Dios. 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. Pueden anotar ahí solamente la cita para que después puedan profundizar más. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Notemos bien cómo están distinguidas estas clases, o no, estas personas, digamos, las personas de la Trinidad. Fíjese, más por él. ¿De quién estará hablando? De Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Pregunta número 3 entonces. Ya vimos que este mediador entonces, ¿cierto?, es otorgado por Dios. Es solamente a través de la fe verdadera que podemos nosotros, ¿cierto?, creer en él, Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los nombres más comunes de este mediador? Vimos que Dios tiene sus nombres, a través de los cuales él se reveló a su pueblo. También aquí el Hijo de Dios, ¿cierto?, tiene nombres en el Nuevo Testamento.
Nombres más comunes, tres más comunes. Jesús, Cristo y Señor. Jesús, Cristo y Señor. Sí. Adonai, sí, como que el nombre más ligado hacia el nombre de Dios Padre, Adonai, ¿cierto? Pero estos son, digamos, los nombres más comunes que nosotros vemos acerca de Jesús, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando acerca del mediador. ¿Ya? Exactamente. ¿Qué otros nombres de mediador? Emanuel, ¿ya? Príncipe de paz, que lo otorga desde el Antiguo Testamento. Rey de reyes, Alfa y Omega. Juan el Bautista le dice, Juan el Bautista le dice cuando lo ve, he aquí el Cordero de Dios. También los ciegos, ¿cómo le dicen? Señor, Hijo de David. Todos estos nombres, ¿cierto? Son los que recibe el mediador. Ojo, el mediador, que es Jesucristo. Ahora, cuando nos referimos, al mediador como Jesús, ¿qué significa el nombre Jesús? ¿Por qué el mediador es llamado Jesús? Porque Él nos saca del poder, del pecado y la muerte y nos hace partícipes, fíjense, de la gloria eterna, ¿ya? Y todo esto tiene como una connotación de libertad, ¿ya? De libertador. Y porque el nombre en específico, ¿cierto? Tiene toda una connotación, Jesús, ¿cierto? Fue anunciado por María. Jesús significa Jehová salva. Yahvé es la salvación, ¿cierto? El traducido en el hebreo, el arameo, es Yeshua, ¿cierto? Que tiene una connotación, ¿cierto? Muy fuerte con Josué, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. ¿Y quién fue Josué? Josué fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida, fue el libertador, ¿cierto? Lo llevó hacia allá. Ahora, el nombre Jesús era muy común en el tiempo de Jesús, valga la redundancia, era muy popular. De hecho, a él, acuérdense que a él le decían Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y era muy común este nombre. Hoy en día tal vez es un poco más difícil encontrar algunos nombres como Jesús. Pero así como Yeshua o Josué en el Antiguo Testamento llevó a su pueblo a la victoria sobre los cananeos, este Yeshua, el mediador en el Nuevo Testamento, llevó a su pueblo a la victoria sobre el pecado y sus enemigos espirituales. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿cierto?, que el nombre Jesús tiene un propósito. Dios le otorga, ¿cierto?, el nombre Jesús al mediador con el fin de que el pueblo supiera que a través de este mediador llamado Jesús vendría la libertad. Porque Jesús significa Jehová salva. Jehová es salvación. Yahvé es salvación. Eso significa Jesús o Yeshua. Bueno, ahí podemos ver Hechos capítulo 4 para esa referencia de esta pregunta, Hechos 4:12. Ahora, ya vimos que es entonces el mediador llamado Jesús. ¿Y qué significa Cristo? Algunos creen que es el segundo nombre de Jesús o el apellido. Fíjense. Sí, o sea, aunque suene tal vez muy inocente, pero hay personas que creen que Jesús, el primer nombre, Cristo, el segundo nombre, incluso hasta el apellido. Hay personas que creen que Cristo, ¿cierto?, significó el segundo nombre tal como nosotros lo pensamos en nuestra cultura. Pero la verdad es que no es así. Este es un nombre, el nombre Cristo quiere decir ungido por Dios, que Él es ordenado por Dios Padre para ser nuestro Rey y libertador, calificado por el Espíritu Santo para ser nuestro mediador.
calificado, ¿cierto? Ungido por el Espíritu Santo para que éste fuese nuestro mediador. Ahí tenemos Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Entonces, Cristo viene de la palabra griega, Christos, que significa ungido o elegido por Dios. Y todo esto tiene una connotación en la antigüedad, ¿cierto? Cuando los reyes eran ungidos, eran los Mesías, ¿cierto? De aquel momento, ¿para qué? Los escogidos por Dios, para que fuesen entonces los reyes por sobre el pueblo. Este título significa que Dios envió a Jesús para ser el Rey de Reyes, el libertador de la humanidad. Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Entonces, cuando escuchemos Jesús Cristo, estamos diciendo que Jesús es el escogido de Dios, Jesús el elegido, Jesús el ungido de Dios. ¿Ya? No es el segundo nombre. Podemos llamarle Jesús, podemos llamarle Cristo, ¿cierto? Y no hay ningún problema, podemos llamarle Jesucristo, que son nombres que se le dan al mediador. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Todo está ahí? ¿Bien? Ok. Ahora, ¿por qué se le llama Señor a este mediador? Hemos visto los tres nombres más comunes, ¿cierto? Jesús, Cristo y ahora Señor. Bueno, se le llama Señor a este mediador porque Él, Cristo Jesús, nos redime y nos libera del poder del maligno y nos hace su propiedad, de su pertenencia. Señor significa dueño de todo. Eso es. ¿Ya? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. Hoy día vamos a estar meditando sobre Primera de Corintios, capítulo 3. Es llamado Señor este mediador porque Él entonces nos redime, nos libera del poder del maligno, nos hace su propiedad, de su pertenencia. Quiero ver algo con la esclavitud. Exactamente. Y pasamos a ser propiedad de Él, ¿cierto? Exactamente. En cierto sentido, vamos por ese lado y recuérdense también, si lo vamos y lo abrimos más, Jesús es el dueño de todo. Por medio de Él, todas las cosas. Entonces, ese es el dueño y Señor de todo. Todo le pertenece a Él. La declaración Jesús es Señor significa que Jesús es Dios. Jesús tiene toda potestad en el cielo y la tierra y todo lo que está aquí le pertenece a Él. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros escuchamos que Él dijo, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Ya? Él es nuestro único soberano y Señor. Él es, de hecho, el Señor de señores. La Escritura habla acerca de que Él es el Señor por sobre todas las cosas. Él es más que el Mesías, es más que el Salvador, Él es el Señor de todo. Filipenses capítulo 2 también pueden poner ahí, Filipenses 2, 9 al 11. Algún día todos se someterán a esta verdad que habla ahí. Por lo cual también Dios, dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta verdad, ya sea personas que conozcan a Cristo, que lo reconozcan como el Señor, o ya sea personas que no lo reconocieron, toda rodilla un día se doblará. Muy bien, dejamos entonces la primera sección que tiene que ver con el mediador, ¿cierto? Este mediador que es entregado por Dios
porque el hombre es incapaz de poderse salvar a sí mismo, entonces necesita un mediador. Y estamos conociendo quién es este mediador. Este mediador, ¿cierto?, es llamado Jesús, Cristo, Señor y muchos otros nombres que dimos allí. Y ahora veamos un poco más acerca de quién es este mediador. Y cuando hablamos de las naturalezas del mediador, precisamente estamos hablando de dos naturalezas que ustedes ya las conocen y que bien las han escuchado. ¿Cuáles serían esas dos naturalezas? La humana y la divina. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo? Dos. Dos naturalezas. Cristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí haciendo énfasis, ¿cierto?, en cuanto a la humanidad de Cristo, ¿cierto?, que venía del linaje de los padres, ¿cierto?, desde la antigüedad, pero el cual Dios también, sobre todas las cosas, Él lo bendijo, es decir, tiene una divinidad también. Así que, dos naturalezas, una persona. Ojo, aquí vamos de nuevo, ¿cierto? Una persona, dos naturalezas. ¿Ya? Esto es en cuanto a la persona de Cristo. ¿Cómo se unen estas naturalezas? ¿Cómo se unen? ¿Ya? ¿Cómo llegan a estar allí conformadas? ¿Ya? Estas naturalezas llegan a estar conformadas en una sola persona que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Es el Hijo de Dios. Por eso es llamado así, el Hijo de Dios, porque hace énfasis tanto en el Hijo, ¿cierto?, del hombre, haciendo énfasis en su naturaleza humana y también en su naturaleza divina. ¿Es entonces Cristo verdaderamente Dios? ¿Es entonces Cristo verdadero y eterno Dios? Sí, pues es el Verbo, ¿cierto?, que estaba con Dios y fue hecho carne. Esto es interesante, ¿verdad? Es Cristo, creado y no creado, pero fue hecho carne en un momento del tiempo del espacio. Entonces, hubo un momento en que el Padre le pide que tome esa naturaleza humana. Por tanto, no la tiene siempre. Sí. ¿Qué dicen ustedes? Ahí vamos a ver, hay un artículo sobre la confesión belga que vamos a ver acá, que habla acerca de esto. Precisamente en el tiempo como él toma esta naturaleza, pero en ningún momento ninguna de las dos desaparece. Aún su cuerpo cuando está, ¿cierto?, en la tumba, su naturaleza humana continúa, ¿ya? No es separada. Pero no antes de la concepción. Claro, claro. Es importante, digamos, Sí. en el sentido de que no hay una contradicción. No. El hecho de que él toma, se agrega la naturaleza humana. Le es dada por Dios, sí. 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 Muy bien, entonces, ¿es Cristo entonces verdadero y eterno Dios? Sí. Estamos viendo entonces en cuanto a su naturaleza divina, sí, Él es el Verbo que estaba con Dios y fue hecho carne. En el principio existía el Verbo, ¿cierto? Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí encontramos, ¿cierto?, ambas naturalezas en este pasaje de Juan capítulo 1, donde habla acerca de las naturalezas. ¿Es Cristo también entonces verdaderamente hombre? Sí. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿cierto? Esta carne caída. Porque lo que era imposible para la ley, dice Romanos 8:3,
Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Ya debía entonces llevar y cargar el pecado Cristo en su humanidad. Entonces, hay algo muy interesante aquí. Muchas veces, en nuestra buena intención, ¿cierto? Decimos muchas veces que Dios era 100% hombre y 100% divino. Tenía 100% humanidad y 100% divinidad. Pero algunos estudiosos proponen tal vez no utilizar el término numérico porque se queda muy corto. Entonces las confesiones, ¿cierto? Y los antiguos escritos históricos hablan acerca de verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Que esto habla mucho y tiene mayor sentido en cuanto a estas naturalezas. Por lo tanto, cuando nosotros tal vez nos refiramos a las naturalezas de Cristo, no nos refiramos en la naturaleza que estaba ahí 100% hombre. No, el verdaderamente hombre, la humanidad de Cristo, la verdaderamente humanidad de Cristo estaba presente acá. Se ve manifiesto. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, cuando nos referimos respecto a las naturalezas de Cristo. ¿Por qué Cristo tenía que ser verdaderamente hombre? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Un poquito más allá. Bueno, Él, ¿cierto? Tenía, como solo un hombre, sufrir por los pecados que el hombre cometió. ¿Se recuerdan? Allá en el jardín del Edén. Porque así como por la desobediencia, ¿cierto? A ver, ahí. Ahí estamos, sí. Esa es la... No, ese no es, ¿cierto? ¿En cuál estamos? En la 10. En la 10. Ok. Perfecto. ¿Por qué Cristo tenía que ser verdaderamente hombre entonces? Porque solo un hombre puede sufrir por los pecados que el hombre cometió. Y esto, ¿cierto? Haciéndose énfasis en lo que sucedió en el jardín del Edén. Porque así como por la desobediencia, ¿cierto?, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿cierto? Cristo Jesús no incurrió en pecado, no cayó en pecado, por lo tanto, ¿cierto? Aquí nosotros vemos que Él estaba preparado para recibir las demandas, ¿cierto? Cumplir con todas las demandas que el Padre requería desde un principio, por lo cual Adán, nuestro primer representante, no pudo hacerlo. Y escuche esto, la Escritura nos sugiere la siguiente respuesta respecto de esto. Jesús no pecó, no porque su naturaleza divina sobrepasara su naturaleza humana, para nada, previniéndolo tal vez de pecar, sino porque utilizó todos los recursos que le fueron dados en su humanidad. Él amaba la palabra de Dios y meditaba en ella. Él oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad y la palabra de su Padre, y de una manera muy significativa, confiaba en el poder sobrenatural que el Espíritu Santo le daba para hacer todo lo que se le había encomendado. Y esto es hermoso, ¿ah? Porque muchas veces tendemos a pensar, es que Cristo fue capaz de cumplir todo esto a causa de su divinidad. Pero no fue así. No podemos separarlas. Estas van de la mano juntas. Y tanto Cristo, siendo Dios, el Hijo del Hombre, siendo en su humanidad, Él estaba muy consciente de que tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y lo hacía en su humanidad. ¿Por qué? Porque estaba representándonos a usted y a mí. Él cumplía la ley a cabalidad porque nos estaba representando a nosotros, incapaces de poder llegar a cumplir esta voluntad y estas demandas de la ley. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver aquí es que estas naturalezas no podemos separarlas,
No podemos mezclarlas, ni tampoco podemos disminuirlas unas de otras. Ambas naturalezas van de la mano del Señor. Yo creo que al ser verdaderamente hombre, él demostró que la ley es buena. Porque como la ley nadie la puede cumplir, entonces la ley no es buena. Pero hubo un hombre que sí fue capaz de cumplirla, que es el modelo para demostrar de que realmente la ley y la voluntad de Dios es Exactamente. Una de las cosas que son un poco el cómo, pero como razón del por qué, que es lo que está diciendo, un hombre puede sufrir un pecado. Además nos da otra luz. Dice que no tenemos un intermediario que no fue tentado, él fue tentado en todo, más sin pecado. Dios no puede ser tentado, dice. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces fue tentado en todo. Y ahí, para soportar esa tentación, hizo uso Sí. Ahora, todo esto es un misterio, ¿eh? Cómo estas naturalezas fueron trabajando juntas ya estando aquí en la tierra. Pero era necesario, era necesario. Ahora, el milagro más grande que sucedió en toda la historia de la humanidad es que Dios, siendo Dios, tomara forma de hombre, encarnara en la persona de Jesucristo. Y ahí vemos el propósito. ¿Para qué tuvo que hacer eso? Porque no había uno solo que pudiese cumplir con los requerimientos que el Padre quería. Entonces era necesario esto. Y aquí tenemos que ver todas estas cosas interesantes respecto de la naturaleza de Cristo. Cristo, ¿cierto? Aunque Él tuvo por un tiempo reprimida su naturaleza divina cuando era pequeño, porque algunos caricaturizan, ¿cierto? Y dicen que Jesús desde pequeño, Él ya andaba haciendo milagros y tal vez sanando alguna paloma. Todo tenía un orden específico en el proceso de la redención. Todavía no había llegado su tiempo. Sin embargo, su naturaleza estaba allí. Con el niño de 5 años, con el niño de 3 años, su naturaleza divina permanecía ahí. Verdaderamente humano, verdaderamente divina. Y esto es hermoso. ¿Cómo funcionaba esto? No me da ya para pensar. ¿Ah? Interesante. Él no. Sí. Ahí hay otras posturas bien interesantes respecto de eso. Muy, muy interesantes. Sí. Sí, ahora bien, sí, tenemos que pensar en esto, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo, otro misterio en cuanto a la concepción del Hijo de Dios, ¿cierto? Aquí es otro misterio y que también tiene muchas líneas muy delgadas donde tenemos que ir con cuidado, ¿cierto? Porque algunos hablan de un semen del Espíritu Santo y ahí ya se meten en una cuestión que ahí sí que ya no salir por ahí mejor porque vamos a terminar heréticamente quemados en el infierno. Así que vamos a hablar sobre esto más adelante. Ya vamos a tener un tiempo para compartir en nuestros grupos.